¿Alguna vez has sentido que hay historias que no solo están enterradas en la tierra, sino que enterrado dentro de ti? A veces, cuando miramos ruinas antiguas, no es solo la tierra, que parece guardar secretos. Es como si algo silencioso susurrara a nuestro espíritu, recordándonos una época que quizás nuestra memoria racional haya olvidado, pero el alma todavía lo reconoce. Si sientes que ciertas cosas no son coincidencia, tal vez el vídeo es exactamente lo que necesitabas. Escuchar. Imagínese caminar por un desierto silencioso y de repente darse cuenta de que el suelo bajo sus pies no es solo arena, sino un fino velo que cubre puertas antiguas, pasillos oscuros, templos que alguna vez latieron como corazones. Ahora piense en las excavaciones que nunca llegaron a los periódicos, en descubrimientos que solo se registran en informes internos, en las ruinas que se encuentran, y de inmediato, cerrado, como si fueran ventanas a un pasado que alguien teme que podamos ver. ¿Por qué ciertas estructuras se revelan al mundo mientras que otras se revelan rápidamente? Escondido. ¿Qué tipo de verdad podría ser tan profunda, tan transformadora, que requeriría silence? Cuando los arqueólogos encuentran bloques cortados con una precisión imposible, se crean túneles que no aparecen en mapas históricos, artefactos que no pertenecen a la época en la que fueron encontrados. ¿Estamos simplemente ante coincidencias? ¿O frente a fragmentos de una civilización tan antigua que la llamamos mito solo porque no sabemos dónde ponerlo en los cronogramas? Cada ruina escondida parece conllevar la misma pregunta. ¿Qué había antes? ¿A qué llamamos comienzo? Quizás lo que llamamos civilizaciones antiguas sean simplemente el primero que pudimos registrar, no necesariamente el primero que existió. Y a medida que se levanta el polvo sobre lugares que nunca serán completamente explicados, un sentimiento persiste, que estamos a las puertas de una historia mucho más grande que imaginamos. Una historia que no está perdida, solo esperando que alguien la tenga. Coraje para acabarlo. ¿Y si las ruinas de la era olvidada no estuvieran tan lejos? Cuando hablamos de excavaciones arqueológicas, normalmente imaginamos a los científicos iluminando ruinas al sol, cepillos quitando el polvo centímetro a centímetro y descubrimientos celebrados frente a las cámaras. Pero hay otro lado de esta historia, un lado que sucede lejos de cualquier lente, en momentos improbables, bajo autorizaciones temporales y en informes que desaparecen tan rápido como aparecen. Y aquí es donde nuestro viaje realmente comienza, en las excavaciones realizadas no para revelar al mundo, sino para mantener ciertas verdades solo entre unos pocos ojos. La primera revelación llega cuando entendemos que no todas las ruinas enterradas fueron encontradas por casualidad. Muchos se detectan mucho antes de cualquier anuncio oficial, por ejemplo radares subterráneos, sensores de densidad y tecnologías que, en teoría, aún no debería existir en las colecciones arqueológicas. When one of these signs appears strongly inusual, muestra cámaras perfectas, corredores rectangulares imposibles o estructuras metálicas en capas profundas. Las excavaciones ya no son investigación y convertirse en contención. Algo es descubierto, e inmediatamente, rodeado. Emocionalmente, esto despierta en nosotros algo curioso. ¿Por qué ciertos lugares causan tanto silencio? ¿Por qué algunos científicos son repentinamente retirados de proyectos que tenían años dedicados? La ciencia debería abrazar los misterios, no temerlos. Y aún así, cuando una excavación amenaza con alterar demasiado la narrativa aceptada, surgen barreras invisibles. Es como si la propia historia tuviera guardianes, y esta idea despierta algo ancestro dentro de cada uno. La sensación de que el mundo que conocemos es solo una superficie delicada que cubre capas mucho más profundas de lo que imaginamos. Pero aquí hay otro movimiento emocional, la duda interna. ¿Estamos listos? ¿Hacer frente a civilizaciones que desafían las fechas registradas? ¿Con estructuras que pertenecen a una ingeniería desconocida? ¿Con marcas que no encajan? ¿No hay ninguna cultura catalogada? La mente racional intenta explicar, intenta adaptarse, intenta encajar. El alma, sin embargo, reconoce el eco de los tiempos antiguos. Es como escuchar una canción lejana,
proveniente de un tiempo olvidado, llamándonos por nombres que ya no recordamos. Y luego viene el giro, la contradicción que nadie admite abiertamente. Cuanto más se profundiza, más antigua parece ser la inteligencia que se encuentra. En lugar de una humanidad lineal, ascendente, progresista, nos encontramos con lo contrario. Capas que sugieren conocimientos avanzados incluso antes de lo que llamamos antigüedad. Herramientas que no deberían existir conviviendo con la cerámica primitiva. Cortes de precisión atómica junto a paredes rústicas. Como si hubieran convivido diferentes épocas simultáneamente, o como si fueran restos de una civilización mucho más antigua. Había sido reutilizado por culturas posteriores, incapaces de comprender completamente la que heredaron. La síntesis comienza a surgir aquí. Quizás el pasado no sea una línea, sino un círculo. Quizás haya ciclos de olvido y recuerdo, ascenso y caída, edades de luz, seguidos de largos periodos de silencio. Y si es así, entonces estas excavaciones realizadas en las prisas, ocultas a la prensa, representan más que descubrimientos. Representar reuniones. Una oportunidad para recordar algo que toda la humanidad, en algún momento, eligió o se vio obligado a olvidar. Si algo dentro de ti está despertando, quédate hasta el final. La respuesta puede estar aquí. Y ahora, frente a estas primeras capas de revelación, la pregunta que nos empuja al siguiente bloque. Si ya hemos encontrado ruinas que no encajan en ninguna época conocida, ¿qué exactamente estamos a punto de desenterrar? ¿En las profundidades que aún quedan intacto? Con cada nuevo sitio excavado, comienza a surgir un patrón inquietante, un patrón que no pertenece a ninguna civilización catalogada, pero aparece repetidamente, como por ejemplo firma invisible de una era que el mundo moderno aún no puede nombrar. Nada de eso está declarado oficialmente, pero basta conseguir los informes fragmentados de los investigadores apagados repentinamente, o de trabajadores locales que juran haber visto estructuras siendo cubierto poco después de ser descubierto, para darnos cuenta de que estamos ante algo más grande, algo que escapa a los plazos convencionales, como una memoria antigua que insiste para regresar. La primera revelación de este bloque viene con la comprensión de que muchas ruinas profundas no fueron construidos para ser vistos desde la superficie. Fueron erigidos como si la oscuridad, era una parte esencial del proyecto. Las cámaras subterráneas perfectamente aligned with the specific stars, corridors that amplify sounds as if they were instrumentos y símbolos grabados en patrones que recuerdan tanto a los circuitos modernos, como rituales ancestrales. Es como si la espiritualidad y la ciencia fueran, en aquel momento, las mismo idioma, un idioma que hoy hemos olvidado. Emocionalmente, este tipo de descubrimiento provoca un distanciamiento silencioso. Hay algo dentro de nosotros que reconoce estos patrones. Es como entrar en una habitación que nunca has visto, sino sentir que ya has estado ahí en algún viejo sueño. Quizás porque ciertas estructuras hablan no solo al intelecto, sino al cuerpo, a la imaginación, a la parte más profunda de la percepción, aquel en el que guardamos recuerdos que no son necesariamente personales. Cuando en las paredes resuenan perfectamente, cuando los ángulos responden al sonido como organismos vivos, estamos impregnados de un inexplicable sentimiento de familiaridad, como si estábamos redescubriendo conocimientos que alguna vez fueron nuestros. Y entonces surge la inevitable reflexión humana. ¿Y si estuviéramos más avanzados en el pasado que quiénes somos hoy? No en la tecnología física, sino en la percepción, en la conciencia, en relación con el mundo invisible. Quizás la verdadera caída de las civilizaciones antiguas no sea, puede que haya sido material, pero sensorial. Una pérdida gradual de la capacidad de percibir lo que no se puede ver, de oír lo que no emite sonido, de intuir lo que no se ha enseñado. Estas ruinas parecen hablar precisamente de ese periodo, una era en la que la espiritualidad y la ciencia no competían, pero se completaban como dos mitades de un mismo símbolo. Pero aquí llega el punto de inflexión, el contraste, la nota disonante. Cuanto más profundizas,
cuanto más claro resulta que algunas de estas estructuras no fueron destruidas por el tiempo, fueron sellados, cerrado deliberadamente, como si algo necesitara ser protegido o olvidado. Puertas de piedra equipadas con precisión molecular. Túneles interrumpidos por capas de roca que no pertenecen a la geología local. Habitaciones enteras revestidas con los minerales se solidificaron rápidamente, como si alguien tuviera prisa por ocultar lo que había allí, adentro. Time doesn't hide secrets like that. Intención humana, o algo más allá de lo humano, se esconde, y la síntesis emocional emerge suavemente, casi como un lamento ancestral. Tal vez no sea el mundo que intenta ocultarnos algo. Tal vez somos nosotros los que aún no lo somos preparado para recordar. Porque recordar significa admitir que existimos dentro de ciclos, y que antes del nuestro hubo otro. Toda una época que floreció, cayó y se borró. No por fracaso, sino por necesidad. Si algo dentro de ti pulsa ante estas posibilidades, continúa. El viaje es solo empezando. Y así llegamos al gancho que abre el siguiente portal. Si estas son solo las primeras capas selladas, ¿qué fue tan poderoso o tan poderoso? Es peligroso exigir que toda una era quede sepultada bajo el propio tiempo. Con cada nueva capa eliminada, la sensación de que estamos ante algo imposible desaparece, intensificando. No imposible en el sentido de fantástico o exagerado, pero imposible. Para las fechas que insistimos en asignar a las ruinas, en sitios repartidos por los 5 continentes, aparecen los mismos elementos, cortes perfectos en rocas tan duras como silencio, paredes pulidas como espejos, herrajes que resisten el tiempo como si él no se permitió que el tiempo los tocara. Aquí es donde y aparece la primera gran revelación de este bloque. Estas obras no parecen haber sido realizadas con herramientas comunes, pero con una comprensión del asunto que aún no hemos recuperado. La interpretación científica tradicional intenta explicar estos hechos con argumentos como abrasión, fricción prolongada, paciencia infinita, pero solo un toque de estos emerge para darse cuenta de que esta explicación no es suficiente. La perfección aquí no es artesanal, es geométrico, son matemáticas, es casi vibratorio, como si los antiguos no supieran no solo el material, sino el comportamiento íntimo de las partículas que lo componen. En algunos sitios, la roca parece haber sido moldeada, no tallada, como si hubiera sido suavizado temporalmente por algún proceso desconocido, un proceso que hoy lo llamaríamos imposible, pero ante la evidencia, simplemente se vuelve olvidado. A nivel emocional, estos descubrimientos provocan algo profundo en el espíritu humano, una mezcla de asombro e incomodidad, porque, si aceptamos que las civilizaciones antiguas poseíamos un tipo de conocimiento que aún no hemos recuperado, también necesitamos aceptar que nuestra línea de tiempo puede ser solo un intento frágil de organizar lo que no entendemos. Tenemos que admitir que la historia no es una escalera recta, sino un laberinto, y que tal vez no estemos en la cima, sino a la vuelta de una curva momentáneo. Esta comprensión puede ser a la vez liberadora e inquietante. Liberador porque amplía nuestra visión, inquietante porque desmonta nuestras certezas. Luego viene el giro, sutil y poderoso. Estas estructuras no muestran rastros de experimentación, muestra dominio. No parecen obras de una civilización en ascenso, sino de una civilización en su apogeo. Ni intentos, ni menos versiones, refinado. Todo se hace con absoluta precisión desde el primer bloque. Esto sugiere algo inquietante para nuestra mente moderna. Tal vez estas ruinas no pertenecen a las culturas que los habitaron, sino a culturas mucho más antiguas que fueron heredadas y reutilizadas, como casas de un pueblo desconocido que sirvieron de hogar a gente posterior, incapaz de repetir la misma hazaña. La síntesis emocional parece inevitable. Nos encontramos ante huellas de una inteligencia que precede al nuestro. No necesariamente una inteligencia extraterrestre, sino una forma humano, o paralelo al humano, cuya percepción del mundo era mucho más profunda que la than our current ability to understand. Una humanidad que se relaciona con el invisible,
con sonido, con luz, con minerales, como en continuo diálogo con la estructura misma de la realidad. Una humanidad que sabía cosas que nosotros lo olvidamos. Si algo dentro de ti vibra ante esta posibilidad, escucha. El reconocimiento de que lo que siente puede no ser imaginación, podría ser la memoria. Y ahora, les dejo un gancho que conduce al siguiente paso de esta revelación. Si estas obras imposibles representan la culminación de una ciencia perdida, ¿qué clase del conocimiento espiritual acompañó a esta tecnología? ¿Y qué habría tomado un estaba tan avanzado que desapareció por completo, dejando solo monumentos que no sabemos reconstruir? A medida que avanzamos hacia las capas más profundas de estas ruinas imposible, un nuevo elemento comienza a aparecer, no en las piedras viejas, sino en los comportamientos modernos. Informes detenidos, autorizaciones revocadas, sitios arqueológicos cerrados sin explicación. El silencio de las instituciones, más que un obstáculo, se convierte en una revelación en sí misma, porque cuando la ciencia encuentra algo que no sabe explica, deberías investigar, pero cuando encuentra algo que tiene miedo de explicar, se calla. Y este silencio es la primera gran revelación de este bloque. No todos los secretos son viejos, algunos están cuidadosamente construidos en el presente. La interpretación emocional de esta realidad es desconcertante. ¿Por qué habría tanto miedo? Al reconocer que existieron civilizaciones olvidadas antes que la nuestra, ¿por qué admitir sería tan amenazador un pasado más profundo, más complejo y más misterioso? Tal vez porque, al aceptar que hubo épocas anteriores de gran conocimiento, nos vemos obligados a cuestionar el mito del progreso continuo, el mito de que somos inevitablemente el pináculo de historia humana. Este mito sustenta los sistemas, las instituciones, el orgullo nacional, e incluso carreras académicas. Si colapsa, muchos de los pilares que lo sostienen colapsarán juntos. El mundo moderno. And then we come to human reflection, the one that touches the viewer directly. How many ha habido ocasiones en nuestras propias vidas en las que algo se nos ha ocultado porque alguien pensó que la verdad sería demasiado? Este patrón se repite en diferentes escalas. Internamente, en el colectivo, en la historia. Nos enseñan a creer que no podemos manejar ciertas realidades, que necesitamos versiones filtradas, simplificadas, diluidas. Quizás por tanto cuando nos damos cuenta de que la historia fue diseñada para ser agradable, sentimos al mismo tiempo indignación y familiaridad. Hemos visto este movimiento antes. Sabemos reconocerlo. Ahí es cuando llega el turno A, y no proviene de instituciones, sino de ruinas, porque las puertas selladas encontradas en excavaciones alrededor del mundo no están selladas por el tiempo, están sellados por la intención, por elección. Algunos de ellos tienen accesorios para precisión tan extrema que los investigadores modernos solo pueden describirlos como ingeniería fuera de temporada. Otros están escondidos detrás de capas de roca que claramente fueron puestos allí por manos humanas, no por la naturaleza. Hay túneles que terminan abruptamente en paredes demasiado lisas para ser naturales, como si alguien había borrado el camino con un gesto. Cuando nos encontramos con este tipo de barrera una y otra vez, en 1900 en diferentes continentes y culturas, la pregunta ya no es ¿cómo fue hecho? Y se convierte en ¿por qué esconderse? La síntesis emocional de este descubrimiento es profunda. Quizás la humanidad no haya perdido solo conocimiento. Tal vez estaba protegida de ello. No para el castigo, sino para misericordia, como un niño separado de algo que aún no puede entender. Tal vez ciertas puertas solo pueden abrirse cuando la conciencia colectiva está lista para integrar no solo el conocimiento técnico, sino también el significado espiritual que lo acompaña, porque toda la tecnología antigua parecía nacer de una visión del mundo, no de una herramienta, y cada herramienta parecía ser una extensión de una percepción interior. Si algo en ti se contrae y se expande al mismo tiempo que escuchas esto, debes saber, es normales. Estamos tocando capas de memoria que no pertenecen solo a la mente, sino al alma.
Y así llegamos al gancho que nos lleva al siguiente bloque. Si hay puertas selladas que nadie quiere abrir, ¿qué hay exactamente detrás de ellos? ¿Y qué impacto tendría este descubrimiento en la forma en que entendemos nuestra origen y nuestro destino? A medida que los investigadores avanzan por pasillos estrechos, cámaras derrumbadas, y a través de túneles que parecen respirar con el silencio mismo, surge un nuevo tipo de revelación. Una revelación que no depende solo de lo que ves, sino de lo que sientes. Muchos los arqueólogos describen la misma experiencia, incluso si son reacios a registrarla. Formalmente, la sensación de que ciertas ruinas no fueron hechas solo para ser habitado, pero para ser leído. As if they carry a language that doesn't belong, sin ningún alfabeto conocido, pero capaz de hablar directamente al cuerpo. Este es la primera revelación de este bloque. Antes de escribir, hubo arquitectura que pensó. La interpretación emocional de este descubrimiento es inquietante y hermosa al mismo tiempo. En varios lugares, cámaras circulares amplifican la voz en 1900, frecuencias que resuenan en el pecho, como si la estructura estuviera devolviendo algo más allá del sonido, algo cercano a un sentimiento. Los pasillos en ángulo transforman los pasos en ecos rítmicos, como si invita al visitante a un ritmo interior. Nichos iluminados solo por grietas. Los milímetros parecen latir como alientos de piedra. Todo esto indica que las construcciones, no eran pasivas, eran interactivos, diseñado no solo para albergar, sino para transformar. Y entonces surge la reflexión humana. ¿Qué necesita entender una civilización para construir no solo con materia, sino con la conciencia misma? Hoy medimos el mundo en partículas, masas, energías, pero los antiguos parecían medirlo en sensaciones, frecuencias, correspondencias. Quizás para ellos la piedra, la luz y el sonido eran solo diferentes formas del mismo principio sagrado. Y tal vez por eso tantas ruinas intuiciones profundas provocan en nosotros un extraño reconocimiento. No es solo el intelecto el que responde, pero el espíritu. Como si algo muy viejo en nosotros se reactivara. Aquí es donde entra en juego el giro inesperado. Los investigadores informan haber encontrado patrones geométricos que se repiten en estructuras separadas por miles de kilómetros y miles de años. Hexágonos, espirales, ángulos de 33 degrees, 72 degrees, 108 ande, no símbolos decorativas, matrices recurrentes. Algunos de estos patrones coinciden con proporciones de la naturaleza, otros con constelaciones en posiciones que no pertenecen al cielo actual, sino al firmamento de edades remotas. Es como si estas construcciones fueran al mismo tiempo templos, instrumentos y mapas. Mapas no solo del mundo físico, sino también de la relación entre el ser humano y el cosmos. La síntesis emocional aquí es serena e inquietante. Tal vez estas estructuras sean testimonios de una época en la que la humanidad no se veía a sí misma separada del universo, sino integrado en él, donde cada edificio era una oración de piedra, cada túnel, un mantra, cada habitación un espejo de la propia alma. Y esto sugiere algo profundo. La tecnología de esta época. Es posible que lo que se haya olvidado haya sido menos sobre las máquinas y más sobre la conciencia. Menos sobre herramientas, más sobre tuning. Menos sobre fuerza, más sobre comprensión. Si algo dentro de ti se abre cuando escuchas esto, debes saber que no estás solo. Muchos sienten esta misma vibración, como si el recuerdo de este lenguaje silencioso fuera dormant within all of us, waiting for the right moment to awaken. Y así llegamos al anzuelo que nos empuja hacia la siguiente capa. Si estas ruinas son de hecho mensajes dejados para una era futura, ¿será que somos la generación destinada a comprenderlos? ¿Y qué pasará cuando podremos finalmente descifrar el lenguaje de la piedra? Cuando analizamos cuidadosamente estas estructuras enterradas, un patrón incómodo comienza a repetirse. Muchas de las civilizaciones que encontramos en los registros, los personajes históricos no fueron de hecho los constructores originales de las ruinas que les atribuimos. Eran herederos, guardianes accidentales de un legado que no entendieron completamente. Esta es la primera gran revelación de este bloque.
Hay sitios en el mundo donde que la cultura que ocupó el espacio llegó miles de años después de los cimientos, ya estaban ahí. La interpretación científica intenta explicar esto con términos como reutilización cultural o ocupación secuencial. Pero estas elegantes expresiones esconden una simple verdad. Encontramos civilizaciones que viven en estructuras mucho más antiguas, sin saber cómo fueron creados. Paredes perfectas con bloques gigantes están rodeadas de casas. Rudimentario. Templos tallados con precisión conviven con pueblos de arcilla. Gente que es mala metal dominado, restos habitados de ingeniería imposible. Esta disparidad temporal sugiere que algo mucho mayor precedió a lo que conocemos. Un pueblo que dominó no solo la materia, sino la armonía entre la materia, la mente y el cosmos. Emocionalmente, esta percepción toca algo muy profundo dentro de nosotros. La intuición de que somos una continuidad, no un comienzo. Un linaje que se remonta mucho más allá de lo que nos dijeron. Y de repente, esa sensación de déjà vu que tienen algunas personas when visiting ancient ruins, it starts to make sense. No es solo nostalgia, es reconocimiento, como si nuestros más remotos antepasados hubieran dejado allí huellas, esperando que algún día volvamos no físicamente sino interiormente, despertando algo dormido. La reflexión humana que surge es inevitable. ¿Por qué desaparecería una civilización capaz de hazañas tan extraordinarias? Completo. Y más aún, ¿por qué civilizaciones posteriores habrían encontrado estos lugares intactos pero inaccesible en conocimiento? This leads us to the idea that the forgotten era may no haber caído por decadencia, sino por elección. Tal vez se dieron cuenta de que sus propios la sabiduría se había vuelto peligrosa sin la correspondiente madurez espiritual. Tal vez decidió desaparecer o retirarse a la tierra misma, dejando solo fragmentos para que las generaciones futuras encontrarían cuando estuvieran preparadas para comprender. El punto de inflexión llega cuando observamos los patrones arqueológicos. Muchas de las civilizaciones que heredó estos sitios y trató de imitarlos, hicieron paredes más pequeñas copiando el estilo de bloques colosales, reproducían templos con técnicas sencillas, como si intentaran replicando desesperadamente algo que vieron pero no entendieron. Este fenómeno se encuentra en Egipto, América del Sur, Asia e islas distantes en el Océano Pacífico. Surge la pregunta, ¿cómo pueden las personas ser tan diferentes, separadas por mares y siglos? Intentaría reproducir las mismas formas, los mismos patrones y los mismos alineaciones astronómicas. La síntesis emocional de este bloque emerge como un antiguo susurro. Quizás la era olvidada. Fue tan vasto que su influencia resonó durante milenios, incluso después de su caída. Resonó en los mitos, en las tradiciones orales, en los sueños sagrados transmitidos por chamanes, sacerdotes y sabio. Se refleja en la forma en que miramos al cielo en busca de respuestas. Porque, en el fondo, todos sabemos que esta historia no comienza con nosotros. Comienza mucho antes, con unas personas que hablaban al universo como iguales. Si sientes un llamado interior, a medida que avanzas en esta narrativa, confía. Hay recuerdos que no están en la mente sino en el alma. Y así les dejo el gancho que abre el siguiente portal. Si tantas civilizaciones heredaron ruinas de un pueblo anterior, ¿dónde están las huellas? ¿Directo de esta era primordial? ¿Y qué clase de conciencia guió a quienes construyó lo imposible? A medida que descendemos por la espiral de edades enterradas, surge un tema que pocos se atreven a tocar: la presencia constante de figuras, instituciones y grupos que operan como guardianes de este conocimiento olvidado. No guardianes en el sentido romántico, pero en el sentido de administradores de acceso, curadores de lo que puede o no venir a la luz. Esta es la primera revelación de este bloque. No todo queda oculto por el tiempo. Hay muchas cosas que permanecen ocultas por la elección humana. Cuando las excavaciones revelan cámaras que no deberían existir, o artefactos que contradicen los libros de texto académicos, la reacción rara vez es entusiasmo. A menudo es contención. Vemos equipos reemplazados, coordinadores eliminados, financiación congelados, informes retenidos, siempre por motivos aparentemente técnicos, siempre con explicaciones burocráticas. Pero,
Detrás de estas capas formales, resuena una pregunta, inquietante. ¿Qué es exactamente lo que intentan impedirnos ver? En términos emocionales, esta percepción afecta algo muy profundo dentro de nosotros. El sentimiento, el de que la verdad siempre encuentra resistencia. Como si en cada época existiera un tipo de miedo ancestral. El miedo a afrontar lo desconocido. El miedo a admitir que las bases. Es posible que sea necesario revisar los principios sobre los que construimos nuestra identidad colectiva. El miedo que la historia es más grande, más amplia y más misteriosa de lo que nos enseñaron. El miedo no es nuevo. Ha acompañado a la humanidad desde que empezamos a nombrar estrellas y describir dioses. La reflexión humana aquí es inevitable. ¿Por qué tememos tanto la idea de que había algo delante de nosotros? Quizás porque, al reconocer esto, estamos invitados a mirar nuestro propio lugar en el mundo, y darnos cuenta de cuánto estamos todavía aprendiendo. Tal vez no queramos rendirnos el consuelo de creer que estamos en la cima de la evolución. Tal vez sea más fácil ignorar épocas que nos precedieron que admitir que somos solo una de las muchas páginas de un libro mucho más antiguo. Y aquí es donde se produce el punto de inflexión. Algunos descubrimientos no estaban simplemente ocultos, fueron reinterpretados, reescrito, moldeado para adaptarse a las narrativas aceptadas. Estándares. Los geométricos se llaman azar. Los recortes imposibles se atribuyen a prácticas rituales. Las estructuras alineadas con constelaciones se reducen a coincidencias. Cuando la explicación no encaja en la realidad se ajusta a la explicación. Y este movimiento revela algo profunda sobre nuestro tiempo. Tenemos más miedo a la verdad que al misterio. La síntesis emocional de este bloque es reveladora. Quizás estos guardianes no sean enemigos, sino reflejos de nuestra propia vacilación colectiva. Representan parte de la humanidad, que aún no está dispuesto a admitir que el pasado es un profundo abismo espiritual y científico, porque si aceptamos esto, nos vemos obligados a reexaminar todo, nuestro origen a nuestro propósito, y eso puede resultar demasiado transformador para algunos. Pero hay otro lado, el lado de aquellos que siguen buscando, cavando, preguntando, investigadores independientes que, incluso a puerta cerrada, persistir, viajeros que describen sensaciones imposibles dentro de cámaras antiguas, gente común y corriente que al visitar ruinas siente lágrimas sin motivo alguno. Todos lo hacen parte de un movimiento silencioso, casi intuitivo, el movimiento de recordar. Si algo dentro de ti vibra con esta idea, debes saber que no es imaginación, es armonía. Cuando el alma reconoce un llamado antiguo, responde. Y así, dejo el gancho para el siguiente bloque. Si hay guardianes protegiendo el pasado, ¿quién entonces estaba protegiendo el pasado? ¿Conocimiento en la época de la era olvidada misma? ¿Y qué tipo de sabiduría era tanta? ¿Poderoso que necesitaba ser dividido, escondido y enterrado para atravesar milenios? A medida que nos acercamos al núcleo de estas ruinas enterradas, algo comienza a cambiar en la atmósfera de la narración. Ya no nos enfrentamos solo a estructuras físicas, ni ante los ecos del conocimiento. Estamos ante una intención, una dirección, un propósito que parece atravesar milenios como un hilo de oro, guiando a quienes están dispuestos a ver más allá del polvo. La primera revelación de este bloque es silenciosa, pero poderosa. La era olvidada no fue solo un periodo histórico, fue un estado de conciencia. En todas partes donde aparecen estas ruinas más profundas, encontramos signos de que sus constructores no vivieron separados de la naturaleza o del cosmos, sino alineados completamente con ellos. No construyeron para dominar la tierra, sino para participar en ella. No levantaron templos para alcanzar lo divino, sino para reflejar lo divino ya presente dentro de uno mismo. Hay marcas de esta percepción en cada bloque encajado, en cada corredor orientado, en cada cámara diseñada para amplificar frecuencias específicas. Parecían entender que el universo no era algo externo, sino una extensión del propio ser humano. Emocionalmente, esta percepción provoca en nosotros un tipo de anhelo que desconocemos. Nombre.
Una nostalgia por algo que nunca hemos experimentado conscientemente, pero que vibra dentro de nosotros como un recuerdo dormido. Es como reconocer un olor lejano, una música sin origen, un recuerdo sin tiempo. El alma parece susurrar. Un día, lo harás, lo sabía. Y en ese instante, comprendemos que el conocimiento de la era olvidada no estaba completamente perdido. Simplemente estaba velado, esperando el momento adecuado para ser recordado. La reflexión humana aquí se intensifica. Si esta civilización logró tanta armonía, tanta precisión, tanta sabiduría, ¿qué pudo haberlo hecho desaparecer? No hay señales, luces de guerra en muchos de estos lugares. No hay destrucción masiva. No hay rastros, conflictos evidentes. Por el contrario, hay signos de abandono gradual, como si los habitantes se habían marchado conscientemente, no por la fuerza. Esto nos lleva a una hipótesis desconcertante. Quizá la caída no fue una catástrofe, sino una transición. Tal vez entendió que el ciclo se estaba cerrando y que sus conocimientos necesitaban ser preservados en una forma menos accesible, hasta que la humanidad sea una vez más listo para entenderlo. Y aquí llega el punto de inflexión. Varias tradiciones antiguas, de diferentes continentes, culturas sin contacto unos con otros. Hablamos de una edad de oro, seguida de un gran olvido. Hablan de personas que descendieron, luego ascendieron, dejando atrás solo piedras, imposibles y mitos fragmentados. Hablan de ciclos cósmicos, eras de luz, seguidos de edades de sombra, como si la propia conciencia de la humanidad respirara olas. Cuando comparamos estas narrativas, nos damos cuenta de que no son historias aisladas. Son recuerdos dispersos, que juntos forman un mosaico de una historia mucho más profundo. La síntesis emocional de este bloque es reveladora. Quizás la era olvidada no ha caído. Quizás se salvó, sellado en piedra, en símbolo, en mito, no por miedo, sino por la sabiduría. Porque el conocimiento sin madurez se convierte en destrucción, y esos los antiguos lo sabían. Quizás desaparecieron físicamente para que su legado podría sobrevivir espiritualmente, a la espera de una humanidad capaz de utilizarlo con responsabilidad. Si algo dentro de ti siente que esta historia te resulta más familiar de lo que debería ser, permítete escucha esa llamada. A veces el alma reconoce verdades que la mente aún no ha a entender, y así, allanamos el camino para el último paso del viaje. Si una vez más estamos a punto de recordar esa época, ¿qué significa eso para los futuros de la humanidad? ¿Y qué despierta cuando una historia enterrada finalmente volverá a la luz? Hemos llegado al final del viaje, o, tal vez, al comienzo de algo que no podemos nombrar, porque, al cruzar ruinas que susurran historias enterradas, nos damos cuenta de que nunca solo hemos estado mirando al pasado, nos estábamos mirando a nosotros mismos. Cada uno piedra imposible, cada puerta sellada, cada corredor que parecía respirar decía, en silencio, la misma frase, ya ha sido más de lo que recuerdas ser. Y aquí es donde se presenta la revelación final, no como un anuncio, sino como un gesto, suave. La era olvidada no se pierde, vive dentro de cada intuición que nos hace pregunta, dentro de cada escalofrío que sentimos ante el misterio, dentro de cada silencio que nos toca sin explicación. Quizás estas ruinas sobrevivan para no demostrar algo a los mundos, sino despertar algo en nosotros, un recuerdo que no pertenece a la mente, sino a la alma. Reflexionemos por un momento. Si tantas civilizaciones heredaron rastros de sabiduría anterior, y si ahora estamos redescubriendo estas marcas, ¿no sería este el momento en que el ciclo se abre de nuevo? Quizás la humanidad se encuentre una vez más ante un portal, no un piedra, sino de conciencia. Y atravesarlo significa recordar que la ciencia y el espíritu nunca fueron opuestos, sino dos lados de una misma luz. Hay aquí una invitación silenciosa, una vocación que no requiere prisas, solo presencia, una invitación a seguir buscando, a seguir escuchando, a seguir haciendo espacio para el misterio. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete,
y síguenos. Tu alma. Puede que estés recordando el camino. Y por eso, antes de que el silencio nos envuelva nuevamente, los dejo con una última pregunta. No para ser respondido ahora, pero para sentir a lo largo de los días. ¿Qué pasa si lo que llamamos el final es solo el comienzo de un recuerdo que es despertando lentamente en el corazón de la humanidad?